Ángel Gil preside la Sociedad Española de Nutrición y su tratado sobre esta materia es un referente mundial. Ha colaborado con la industria alimentaria en el diseño de productos que combatan la obesidad y también en la mejora de la alimentación infantil. Investiga desde el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada. Solo en el último año ha recibido 4 premios, el más reciente el de la Unión Internacional de Panaderos. La genómica le ha descubierto un universo de posibilidades para una nutrición más eficiente y sana. Ángel Gil, bienvenido. Estamos en el Parque de la Ciencia, en la exposición Nutrición Impulso Vital que ha dirigido usted y que habla sobre los efectos en la salud de la alimentación. ¿Se toma en consideración lo suficiente desde los ambulatorios, los centros de salud, la importancia de la alimentación, de una buena alimentación en nuestra salud? Es cierto que con el desarrollo importantísimo de la farmacología y la importancia que ha tenido para la salud pública, se ha abandonado en gran medida el valor potencial que tienen determinados tipos de alimentos para prevenir las enfermedades. Pero estamos, digamos, en un momento en el que el péndulo está volviendo a su cauce. Hoy sabemos, por ejemplo, que una gran parte de los enfermos que están en los hospitales, si no se les nutre adecuadamente, lo que ocurre es que incluso dentro del hospital llegan a desnutrirse. Entonces, la aplicación de un programa de nutrición apropiado, con unos alimentos apropiados, incluso con dietas específicamente diseñadas para determinadas enfermedades, hace que al final los pacientes tengan un menor periodo de estancia hospitalaria, tienen menor morbilidad, es decir, un menor número de problemas asociados a la propia patología que tiene, de manera que la nutrición clínica hoy es una de las grandes partes de la nutrición y por supuesto hay una relación excepcional de coste-beneficio. Evidentemente, algunas enfermedades necesitan que se le den determinados alimentos que son coadyuvantes del tratamiento farmacológico, pero resultan, desde luego, en un beneficio del paciente y en un beneficio del costo global. ¿Puede la nutrición vencer nuestros condicionantes genéticos? Es decir, una persona que tiene propensión a sufrir problemas del corazón porque su ADN lo marca así, ¿podrá evitar esa enfermedad del corazón gracias a la alimentación? Al menos puede paliarse. Cada vez sabemos más que los nutrientes y otros componentes que están presentes en los alimentos interaccionan con nuestros genes y a su vez la carga genética que nosotros tenemos condiciona cómo metabolizamos determinados tipos de compuestos. Pero aun cuando hay una susceptibilidad genética para las enfermedades, sí es cierto que conociendo esa susceptibilidad podemos dar determinados alimentos que puedan influir en la prevención o en el tratamiento de la enfermedad. Por ejemplo, hay personas que responden muy bien al tratamiento con ácidos grasos omega 3 que están en el pescado. Cuando digo responden muy bien es que le bajan los triglicéridos en sangre, le baja la tensión arterial, por consiguiente esos individuos, aunque tengan susceptibilidad genética, el tomar alimentos de ese tipo les va bien en la prevención y el tratamiento de sus propias enfermedades, ¿no? En este contexto de crisis, ¿es posible seguir alimentándose bien cuando hay familias que ni siquiera tienen para pagar el techo, el agua o la luz? Realmente las crisis profundas pueden afectar el estado nutricional de las poblaciones, sin duda. Quizá en nuestro país lo que ocurre es que al menos tenemos incluso instituciones de carácter público en las que se pueden dar determinado tipo de alimentos y no necesariamente tienen que ser caros. Es decir, esto sí que hay un mensaje de tranquilidad a la población. Probablemente lo que tenemos es que recuperar una serie de alimentos que nosotros estamos dejando de utilizar. Por ejemplo, se pueden tomar unas lentejas con arroz, o se puede tomar un trigo con arroz, que por ejemplo en Almería es muy frecuente, dicho sea de paso, o se pueden tomar potajes. Conjuntamente con cereales, la proteína que genera es de calidad similar a la carne. Es decir, no tiene uno por qué gastarse dinero en alimentos altamente proteicos cuando con alimentos mucho más baratos se puede hacer. Lo que sí es cierto es que en todo caso hay veces que los bajos recursos condicionan, por ejemplo, las frutas en este momento son relativamente caras
Hay que tratar, por consiguiente, pues tomar frutas de temporada, frutas locales que sean más baratas, igualmente con las verduras, y tratar de adaptar globalmente la dieta, de manera que no tiene que ser una dieta altamente proteica, sino que tiene que ser una dieta diversificada y en donde el fogón haga una parte importante de lo que es, digamos, la comida diaria. Muy bien, Ángel, hay una parte importante de su investigación que se ha destinado a la nutrición infantil, pero si le parece, hablamos de eso en otro lugar. Muy bien, muchísimas gracias. Ángel, estamos en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada. Aquí realiza gran parte de su trabajo y una parte muy importante de su investigación está destinada a la población infantil. ¿Qué está pasando en Andalucía, donde hay unas tasas tan elevadas de población obesa entre menores y también con este problema del que se habla últimamente, que es el síndrome metabólico? Llama efectivamente la atención que la prevalencia de obesidad es muy elevada, entre el 16 y el 18%, dependiendo de las provincias, pero llama aún más la atención que aproximadamente, dependiendo de la clasificación que utilicemos, entre un 12 y un 20% de esos niños tienen ya síndrome metabólico, que se caracteriza por hipertensión arterial, tener los triglicéridos elevados en sangre, en fin, y otras alteraciones de carácter bioquímico. ¿Qué supone eso? Supone que ese porcentaje de población va a adelantar la incidencia de enfermedades cardiovasculares en 20-30 años y por consiguiente eso supone un problema de salud pública porque tendrán que ser tratados con anterioridad. Como la genética no cambia en pocos años, la genética cambia a lo largo de miles de años, es obvio que lo que tenemos es un problema ambiental. El problema ambiental se resume en dos cosas. Una es, estamos abandonando el patrón de alimentación que hemos tenido durante cientos de años, caracterizado por una alimentación muy diversa y relativamente parca, dosis pequeña, raciones pequeñas. Y eso unido, yo diría que de forma muy importante, al aumento del sedentarismo, es decir, al número de horas que permanecemos sentados, que permanecemos quietos ante la televisión, los niños en particular, ante la televisión, ante videojuegos, etc., y a la disminución de la actividad física. También han trabajado en el tema de la lactancia, de la alimentación de la madre durante el embarazo y del lactante. Hay mucha confusión con ese tema, yodo sí, yodo no, leche materna, leche de crecimiento. ¿Por dónde van las principales líneas de investigación? En relación a los lactantes, a los recién nacidos, deben de tomar preferentemente leche materna y a ser posible como mínimo los 6 primeros meses de vida, de forma exclusiva. La leche materna no solo tiene todos los nutrientes que necesita el niño para el adecuado crecimiento y desarrollo, sino que le protege, tiene más de 250 sustancias que le protegen frente a la enfermedad. De manera que en eso no hay discusión ninguna. Lo que sí es cierto es que cuando no es posible la alimentación materna, por alguna razón, que pueda ser social, que pueda ser de enfermedad de la madre, etc., tenemos que disponer de la alimentación artificial apropiada que al menos haga que el crecimiento y desarrollo sean adecuados. En eso se ha avanzado muchísimo. Nuestro propio grupo de investigación está trabajando desde hace muchos años, desde los años 80, en una sustancia que tiene la leche materna y que aumenta la inmunidad del recién nacido. La alimentación de la madre tiene que ser muy variada, pero sí es cierto que a veces con la propia alimentación no es suficiente para prevenir algunas enfermedades, como por ejemplo en la espina bífida. Entonces a las embarazadas se recomienda que muy temprano, cuando están en el momento susceptible de quedarse embarazadas, es importante que tomen ácido fólico y por supuesto el yodo al que antes se refería. El yodo es un elemento muy importante. Es difícil a veces distinguir quién toma y quién no toma, y entonces lo mejor en estos casos es tomar un suplemento que es de unos cuantos microgramos con la pauta que dé también el ginecólogo. Pero es importante porque el yodo es un elemento fundamental para prevenir una enfermedad que es el hipotiroidismo y concretamente el cretinismo. Una última cuestión, Ángel. Parte de su investigación también va en colaboración con sectores de la industria alimentaria. Se ha trabajado mucho en productos alimenticios enriquecidos. ¿Son esos productos del futuro o están aportando sustancias que ya el organismo produce de forma natural o que recoge de forma natural de otros alimentos no enriquecidos?
Los alimentos suplementados no son estrictamente necesarios, pero pueden ser muy convenientes para contribuir a cubrir los requerimientos de determinadas sustancias, algunas de las cuales no producimos. Por ejemplo, hay un ácido graso que tiene un nombre raro, que se llama DHA, pero que es fundamental para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo de la retina. Nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo con él, no solo en niños, sino también en ancianos, en mayores, con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ese ácido graso nosotros no lo fabricamos en cantidad suficiente, lo tenemos que ingerir. Si no tomamos suficiente pescado, hay que tomarlo en algún otro lugar. Y ese es uno de los ejemplos. Igual hay ejemplos con el hierro, con el yodo, con numerosísimos nutrientes. De manera que los alimentos funcionales tratan un poco de eso, de paliar lo que pueden ser las deficiencias si uno no hace una alimentación adecuada. Pero si uno hace una alimentación adecuada, no tendría por qué tomar tampoco ningún alimento funcional. De manera que ese también es un mensaje importante. Muy bien, Ángel, pues intentaremos alimentarnos mejor y contar con usted próximamente en Conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.